buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Espero que el Señor les haya guardado, les haya prosperado en todo este tiempo que no nos hemos visto. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de volver a interactuar por esta vía a través del internet, ya que, como hemos sabido, no hemos podido reunirnos nuevamente de forma presencial en la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, quiero invitarlos a que cuando entren a YouTube pueden colocar allí en el buscador Iglesia, Bendición y Vida. Allí se van a dar cuenta que va a aparecer el logo de la iglesia. Pueden entrar a esa página y ahí van a ver 40 videos que hemos estado subiendo de hace 10 meses para acá. Todos los domingos que no hemos tenido reunión presencial, siempre hay un mensaje que se ha estado subiendo y allí en esa página pueden verlos los que no han visto, o si quieren volver a verlos y refrescar un poco las enseñanzas que hemos estado dando, pueden hacerlo allí en esa página. Ahí están videos del pastor Ender, el pastor Chucho y de mi persona. Así que, hermanos, también pueden darle a la campanita que aparece allí, que les va a avisar cada vez que se suba un nuevo video. Va a aparecer allí y van a poder verlo cuando ustedes puedan, cuando tengan la disposición y el tiempo, y el Señor se los permita, por supuesto. Mis hermanos, en esta oportunidad quiero hablar de un tema que sé que todos ustedes han escuchado, y es de cuando tomamos un texto, lo sacamos fuera del contexto para crear un pretexto. Al parecer, este tipo de práctica ha sido bastante destructiva para la iglesia, porque incluso podemos darnos cuenta que las falsas doctrinas justamente se derivan de prácticas como esta. Sin embargo, yo quiero tocar este tema porque quiero contarles una historia que me pasó a mí estando pequeño, cuando estaba cursando quinto o sexto grado en la escuela. Una vez uno de los muchachos más malaconductas del salón se estaba metiendo conmigo y me invitó a pelear, y yo le dije que sí. Claro, yo nunca fui un buen peleador. Realmente tuve algunas peleas cuando niño, pero no era un experto, y ese muchacho sí lo era. Lo cierto es que quedamos en que en la salida nos íbamos a ver, y todos los muchachos del salón estaban pendientes de ese encuentro. Y bueno, cuando terminó la hora de la salida, fui al sitio donde me iba a ver con ese compañero, y ahí estaba él y todos los demás. Y cuando nos cuadramos que iba a comenzar la pelea, un segundo antes de que empezara la pelea, yo hice una oración en mi mente y dije: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué les parece, mis hermanos, el uso de ese texto en esa situación? ¿Creen que tiene sentido utilizar una expresión de este tipo ante una situación como esa? Bueno, de eso justamente es lo que quiero hablarles en este día. A veces podemos tomar un versículo sin saber cuál es el contexto que lo rodea, sin saber de qué se está hablando en ese capítulo o libro de la Biblia, simplemente porque el versículo, para un punto que nos conviene, podemos usarlo, y esto no debemos hacerlo. Este versículo se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense ustedes, yo podría pensar en ese momento, mi mente de niño podría decirme, bueno, todo, ahí incluye todo. Todo lo puedo en Cristo. Claro que sí puedo, todo. Y voy a darle a este chico con todo, porque todo lo puedo en Cristo. Entonces, no debemos utilizar la palabra de Dios de este modo. Por eso voy a pedirle que me acompañe a hacer una oración para que leamos el capítulo completo de Filipenses 4. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por tu Hijo, gracias por ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz,
Gracias porque a través de Él, Señor, hemos podido recibir perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Guárdanos a cada uno de nosotros, Señor, ahora que estamos por abrir tu palabra, por escudriñarla, Señor. Queremos pedirte que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos procesar estas palabras que tú nos dejaste acá en la Biblia y podamos sacar provecho de ellas y aplicarlas a nuestras vidas. Padre, encomendamos este tiempo a ti, que seas tú, Señor, hablándonos y que pueda ser de bendición y de provecho para todos nosotros. Acepta las gracias que te las damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, antes de comenzar a leer, me gustaría hablarles un poco de la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo mientras estaba preso, ¿ok? La escribió desde una prisión, más o menos por allá por los años 60, después del nacimiento de Cristo. Y es una carta de carácter informal, una carta muy personal, dado que en ella usted no va a ver una estructura o un tema principal de teología o de doctrina, sino que es una carta donde hay muchos consejos y hay muchas enseñanzas prácticas para el día a día de nosotros los cristianos, ¿ok? Entonces es una guía práctica para tenerla en cuenta y para aplicarla a nuestras vidas. Además de eso, la iglesia de los Filipenses fue la primera iglesia que fue fundada en el continente europeo. Fue la primera iglesia donde el apóstol Pablo formó y fundó allí en Europa. Entonces, el capítulo comienza así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Fíjense las palabras de esta salutación con tanto cariño, ¿no? Estad así firmes en el Señor, amados. En el primer versículo podemos encontrarnos que se nos da una orden. Estad firmes en el Señor. ¿Y cómo podemos estar firmes en el Señor? Solamente poniendo nuestro fundamento en la roca. Recordamos la historia de aquel hombre que fundó su casa sobre la arena, y cuando vinieron vientos y tempestades, acabaron con aquella casa. Pero el que fundó su casa sobre la roca, allí esa casa está firme. Y es así, hermanos, donde tenemos que fijarnos justamente en la roca que es nuestro Señor. Ahí es el único lugar donde podemos estar firmes, de la mano del Señor todo el tiempo. Luego en el versículo 12 se expresa una desaveniencia que ocurrió entre dos hermanas de esa iglesia. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Alguna razón que no se menciona en este capítulo o en la carta hizo que estas dos hermanas tuvieran un malentendido, tuvieran un impasse. Algo no resultó bien entre ellas dos. Fíjense que si leo el versículo 3 van a saber un poco más de ella. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No se sabe exactamente a quién le estaba diciendo esto el apóstol Pablo, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran unas hermanas fuertes, eran unas siervas del Señor, unas líderes que predicaron la palabra junto con el apóstol Pablo. Dice: con Clemente también y con los demás colaboradores míos. Así que, hermanos, fíjense que en esta iglesia, donde el apóstol Pablo se llena de orgullo y dice que es su corona, hay problemas. Pueden presentarse problemas, no tan solo en la iglesia, mis hermanos. Pueden presentarse problemas, diferencias en la familia, en el trabajo, en la vecindad, en la comunidad. Lo importante, hermanos, es, fíjense como dice el versículo 2, que sean de un mismo sentir. El apóstol quiere enseñarnos a que por encima de las diferencias que podamos tener, nosotros siempre tenemos que poner al Señor por encima de esas diferencias. Lo más importante es el testimonio del Evangelio, el testimonio de la iglesia, su propio testimonio. Así que por encima de cualquier problema que usted pueda tener con un hermano, si lo tiene o lo ha tenido, es importante que ponga en primer lugar al Señor.
Muchas veces es mejor tener paz que tener la razón. Eso nos habla de que debemos ceder, debemos crear puentes, debemos perdonar y además pedir perdón. Fíjense cómo termina este versículo 3. Dice, cuyos nombres, se está refiriendo a los colaboradores de Pablo en la iglesia, cuyos nombres están en el libro de la vida. Wow, hace una mención al libro de la vida. Y el apóstol dice, yo sé que sus nombres están escritos allí. ¿Cómo podía el apóstol Pablo saber que los nombres de esas personas estaban en el libro de la vida? Simple y llanamente, mis hermanos, por el testimonio que ellos daban, por sus frutos. Dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. Y a mí me llama a la reflexión, ¿estará mi nombre en el libro de la vida? Y te invito a que tú también reflexiones y te autoexamines. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estamos dando frutos que lo demuestre? ¿Estamos dando un testimonio de que todos a nuestro alrededor puedan darse cuenta de que hemos sido salvados, de que hemos sido convertidos por nuestro Señor? Esto debemos hacerlo, hermanos. Y si tienes alguna duda en cuanto a esto, es importante que te reúnas con el Señor y le preguntes y aclares esta situación ahora que hay tiempo, porque esto se puede resolver antes de partir de este mundo, no después. Y es preferible que hayas creído, hayas pensado que tu nombre estaba escrito en este libro y puedas arreglarlo antes, y no que te vayas a la eternidad pensando que sí estabas y que no te encuentres allí. Así que te invito, como dice la palabra, a ocuparte de la salvación con temor y temblor. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque el apóstol Pablo, estando en una cárcel, sufriendo prisiones, nos manda a estar alegres, a estar contentos? Porque, mis hermanos, cuando tenemos la seguridad de la salvación, cuando estamos firmes, como estaban estos cristianos de la iglesia de Filipo, podemos estar tranquilos porque nuestras preocupaciones y nuestras cargas están en los hombros de nuestro Dios. Podemos estar confiados, dejando que sea el Señor quien obre, quien haga su trabajo, dejando a Dios ser Dios. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta gentileza no solamente, la palabra original en la que fue escrita no es solamente amabilidad. Aquí habla de justicia, de prudencia, de ecuanimidad. O sea, es una palabra que involucra un poco de cosas. Podríamos decir que la integridad completa de nosotros como creyentes debe ser evidente y debe ser conocida por todas las personas que están a nuestro alrededor. Y termina el versículo diciendo, el Señor está cerca. Mis hermanos, esto es una realidad. El Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Debemos estar preparados, debemos estar esperándolo, buscando la comunión con Él, buscando tener intimidad con Él a través de la oración, a través de la palabra, aprovechando el tiempo que tenemos de hablarle a nuestras personas allegadas, nuestros familiares del Señor, dado que sabemos que una vez que Él venga ya no va a haber oportunidad para encontrar salvación. Entonces debemos ocuparnos en esto. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. El Señor no quiere que tú estés estresado, el Señor no quiere que tú estés preocupado. Él quiere que todos tus problemas, tus peticiones, tus anhelos, los pongas a Él en oración y ruego, y además con acción de gracias. Un corazón agradecido es un corazón alegre, es un corazón de una persona que está firme. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermanos, no la podemos entender, no podemos definirla, solamente podemos sentirla. Es una paz que aún en los momentos más difíciles, en la adversidad, en situaciones
esa paz está allí dentro de nosotros. No depende de las situaciones ni de los problemas que estemos viviendo, sino que eso viene directamente de Dios. Por eso está por encima de cualquier situación. Y fíjense la importancia que le da el apóstol Pablo a nuestros pensamientos. De hecho, continúa el versículo 8 diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué importante es ocupar nuestra mente con pensamientos de bondad, con pensamientos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de su palabra. Normalmente podemos pasar todo un día preocupados con algo en la mente y nos olvidamos de todas estas cosas que aquí se nos mencionan. Y es importante, es muy importante ocupar nuestra mente y nuestros pensamientos en cosas positivas, en cosas que vienen de Dios, en su palabra, en la oración. Dice el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Nuevamente el apóstol Pablo se pone como ejemplo, así como lo dijo en una oportunidad: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Aquí nuevamente le está pidiendo que los imiten y les da la orden de que lo hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros, como una promesa. O sea, no hay forma de que haciendo todo esto Dios no esté con ustedes. Dios está con nosotros. Ese Dios que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, que tiene mejores planes de los que tenemos nosotros, ese Dios está con nosotros. Entonces, aquí llego al versículo con el que empecé a hablar, ¿no? Porque aquí en Corintios 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero falta la oportunidad. ¿Qué quiere decir el apóstol en este versículo? Yo sé que nuevamente están preocupados por mí y se los agradezco mucho, pero sé que no han tenido la oportunidad de ayudarme. Pero entiendo que se preocupe por mí. Entonces dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Aquí está la clave: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, los dos extremos. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Nuevamente muestra dos extremos distintos. Así para tener abundancia como para tener necesidad. En todo ese rango de estar bien y de estar mal, allí es donde Dios nos fortalece. Allí es donde todo lo debemos poder cuando nos refugiamos en el Señor. Sí, mis hermanos, en el Señor podemos encontrar la fuerza para cuando estamos bien, ser agradecidos. Cuando estamos mal, ser agradecidos. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque todo lo que nos pasa es por una razón. Dice el versículo: todos los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios, las cosas ocurren para bien. Y dice el 14, ya para cerrar: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, aun cuando tengo la fuerza en Cristo para estar bien y aguantar la pela cuando estoy pasando por situaciones difíciles, o estoy gozoso porque me está yendo bien, igual el apóstol Pablo aquí le está agradeciendo a ellos su solidaridad, le está agradeciendo su interés, porque ellos lo acompañaron en su tribulación. Y esta es la última invitación que quiero hacerles en esta prédica, de que nos ocupemos de nuestros hermanos. A veces nuestros hermanos pueden tener necesidad, a veces pueden estar pasando por tribulación
o a veces simplemente pueden necesitar a alguien que los escuche, alguien que comparta con ellos un momento, una situación difícil, y ahí es donde podemos mostrar ese compañerismo, esa hermandad a la que el apóstol nos llama a practicar. Mis hermanos, este es el mensaje que quería compartir contigo en este día. Quiero que el Señor te bendiga, quiero que el Señor prospere esta palabra en tu corazón y que tanto a ti como a mí nos ayude a meditar y a practicar todo lo que hemos aprendido. Te invito a que no te desanimes, sigue leyendo la palabra del Señor, búscale cada día, ora a tu Señor, trata de tener más intimidad con Él. Si no tienes chance en la mañana o en la noche cuando llegas, comparte con el Señor en cualquier momento del día. Ora, estés haciendo lo que estés haciendo, estés en una cola, estés manejando, donde te encuentres, ten una conversación con Él. Él está contigo todo el día, hermano. Él tiene todo su tiempo para ti. Por eso siempre está contigo. Dios te bendiga y Él te guarde.